Soy el doctor Emilio Cárdenas Elordi, miembro del Instituto de la Mexicanidad, y una de mis tareas es producir algunas pequeñas cápsulas sobre temas esenciales de nuestra identidad mexicana. Quisiera en esta ocasión hablar de un evento por el cual estoy ligado a los creadores de este evento, Murción mexicana, pero que no existía antes de 2016, y sin embargo va a ser algo que se convertirá en una tradición. Me refiero a un desfile que sucede el 2 de noviembre en la Avenida Reforma, y recordando de una manera extraordinaria, de una manera verdaderamente única en el mundo, la festividad de la muerte de las calaveras, la gente pintada y la cantidad de gente que aparece en camiones, bueno, el domingo pasado ya empezó a celebrarse el Día de Muertos con un grupo enorme de motocicletas y de una cantidad de colectivos y de gente que se pasa una semana preparándose y tatuando, bueno, no, utilizando maquillaje para convertirse en calaveras y desfilar por la Avenida Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, en donde se levanta una ofrenda a los muertos. Y resulta que yo estuve en el primer desfile de 2016, desde el Hotel Palace, creo que se llama ahí, donde estaba Colón en aquel entonces todavía. Y la gente que organizó esto es alguien que conozco mucho y admiro, Eduardo Vázquez Martín, un agente dedicado a un poeta, dedicado a la cultura. Actualmente es director del Colegio de San Ildefonso. Él y Alejandro Aura, un poeta con el que yo conocí en el taller de este escritor, se me acaba de ir el nombre, el de Guadalajara. Yo vivía frente a su casa y iba al taller donde se formaban poetas y escritores. Y Alejandro Aura, que era un actor de cine, de teatro, un hombre de cultura muy importante, fundó el Faro de Oriente en la salida hacia Puebla. Y mi amigo Eduardo Vázquez trabajaba con él y fundaron esa institución cultural de la Ciudad de México, en donde hacían grandes calaveras de 2-3 metros con papel periódico, y de ahí salían un taller para crear calaveras, cráneos hechos con papel, desde la época digamos de 2004, 2006, ya de este siglo, ¿no? Y cuando él era director de cultura, Eduardo Vázquez, de la Ciudad de México, organizó una ofrenda en el Zócalo, y se hacía una ofrenda de muertos. Y algunos de diferentes lugares llegaban estas cabezotas en una especie de procesión, pero por diferentes lugares del país, de la ciudad, hacia el Zócalo, a esta ofrenda de muertos que se hacía frente a la catedral. Pues resulta que Hollywood llega a México para hacer una película de James Bond, el agente 007, Spectre se llamaba, ¿no? El Spectre. Es una de, creo que, las últimas películas de esta serie de James Bond. Y se dan cuenta que existe esta pequeña tradición de muy pocos años, ¿no? Pero que ya estaba en México haciéndose ciertos desfiles de puros cráneos para llegar al Zócalo frente a la catedral y levantar ahí una ofrenda a los muertos. Y entonces los productores de la película de este James Bond
deciden hacer, creo que es la última película que se ha hecho de James Bond, iniciar durante 10 minutos la historia de esa película con un gran desfile en la avenida, creo que es en Tacuba donde la hacen, o el 5 de mayo, con una cantidad de extras, 2,000, 3,000 extras, y hacer el desfile fantástico en donde se inicia la película y los asesinatos, y ya sale James Bond en un helicóptero y se ve todo este evento de un desfile del Día de Muertos. Pues resulta que quien diseñó todo el vestuario es Ana Cecilia, que acaba de ganar el Oscar por la obra de Pedro Páramo. Ana Cecilia Terrazas, hija del arquitecto Terrazas y de su mamá Ana María Terán, también escritora, crean una tradición que se convertirá en una gran tradición que durará siglos hasta que el mundo termine, yo creo, pasando por Reforma, el Día de Muertos, un gran desfile con todo tipo de camiones bueno, es una cosa excepcional. Desde luego, nada parecido en el mundo, en el planeta, como el desfile de muertos que se inició en 2016. La película de James Bond, que filmaron estos gentes de Hollywood, se filmó en 2015. El diseño de vestuario de Ana Cecilia Terrazas y el organizador Eduardo Vázquez. Mucha gente que no tenga este antecedente pensará que esta es una tradición mexicana que venía de la época de Santana o la época de Porfirio Díaz o la época del general Cárdenas. Y es un asunto que se inicia realmente el desfile del Día de Muertos en 2016 y que tiene como origen este trabajo que se hacía unos años antes en el Zócalo y que llevó al mundo, siendo James Bond, evidentemente pasó por todo el mundo, todos los continentes, y tenemos ahí 10 minutos dedicados al desfile que cada año los mexicanos celebramos, seguiremos celebrando, y probablemente se pierda el origen de este hecho tan importante para nuestra nación, el desfile del Día de Muertos en Reforma, pues que tiene más o menos 10 años, estamos en 25, sí, más o menos 10 años de haberse iniciado esta tradición, que muchos creen probablemente que es una gran tradición de mucho más años. La ofrenda en el Zócalo es un poco más antigua, quizás 5 o 6 años mayor, pero nos llevó al mundo a través de una película la manera en que los mexicanos tenemos la convicción de que el alma es inmortal, como los egipcios la tenían y muchas otras culturas. Bueno, toda cultura cree, no puede haber una cultura donde no haya la idea de la inmortalidad del alma, pero en México y la religión católica le dedicó un momento, y los prehispánicos también, había un momento del regreso de los muertos a esta tierra, y vienen a visitar a sus parientes, a sus descendientes. Es una idea central de la cultura de la humanidad, esta idea de la inmortalidad, y luego quizá en algunos lugares de que las almas de nuestros familiares quieren regresar a oír su música, a comer dulces en formas de calavera y estar en familia sobre la tumba haciendo un gran festejo, que en Mixquic, yo estuve allí a los 22 años por primera vez, fui con mi esposa recién casado, en Mixquic, en Tláhuac, uno de los lugares más extraordinarios para ver
se llama la noche de la alumbrada, la cantidad de velas, ¿no? de fuego que está en ese pueblo de Mixquic, en Tláhuac, que es un lugar clásico para poder ver lo que es el sentimiento del mexicano el Día de Muertos. Y no quiero terminar esta cápsula sin recomendarles un fenómeno también único y excepcional en el planeta: el Día de Muertos en el Panteón de Dolores. Yo tuve ocasión, trabajaba por ahí, en la Miguel Hidalgo, y poder, ya muy grandecito, después de 70 años creo, conocer el Panteón de Dolores, más allá del lugar donde están los hombres ilustres, y ver el 2 de noviembre en un lugar donde probablemente están enterrados entre 800 y 1 millón de tumbas, y lo que sucede ahí el 2 de noviembre. Es único en el planeta. Todos esos, digamos, casi 1 millón de tumbas con familiares, llevan mariachis, llevan radio, llevan comidas, y se pasan el día en un festejo fantástico, rodeados de alcohol, de cilindros. Yo no he visto en ningún lugar del mundo, ni en México, y conozco varios lugares donde he estado. San Miguel de Allende también tiene un extraordinario Día de Muertos, se lo recomiendo, y un desfile en la ciudad de San Miguel Allende. Pero el que pueda estar en Reforma para ver el desfile y luego darse una vueltecita en Constituyentes, en donde está el cementerio de Dolores, tendrá imágenes que nunca desaparecerán de su mente, y que en ningún otro lugar del mundo se produce un evento cultural, artístico, de imaginación, de los vestuarios, de los maquillajes, de la manera en que el mexicano se vuelve calaca y desfila y está recibiendo la visita de sus antepasados. El Día de Muertos 2 de noviembre en la Ciudad de México es un día casi tan importante como el 15 de septiembre, Día de nuestra Independencia. Bueno, el 15 y 16 que festejamos la independencia son dos fechas esenciales de la mexicanidad y que no se repite en ningún otro lugar del planeta. Por su atención, muchas gracias, y nos vemos en la próxima cápsula de la mexicanidad.